y contamos con que va a tratar sobre la biblioteca del Centro Diego de Covarrubias al respecto. Y contamos con Vicente Boceta, que es el propio director del Centro Diego de Covarrubias, y con Francisco José Contreras, que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Pues muchas gracias. Bueno, ¿está? Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a Juan de Mariana por darnos la oportunidad de presentar o de incidir otra vez en esa colección que hemos iniciado sobre cristianismo y economía de mercado de la mano de Unión Editorial, de Juan Pablo Marco, que anda por aquí. Bueno, 2 minutos solamente para hacer un comercial, o sea, hablar del Centro Diego de Covarrubias, que somos como dice en nuestro tríptico, somos una asociación sin ánimo de lucro que fomenta las ideas del liberalismo económico y especialmente su total compatibilidad con el cristianismo. Entonces, lo que estamos es tratando de defender en la sociedad la libertad individual, que es la base de la dignidad humana, y una sociedad constituida por personas libres en una economía libre y dentro de los principios morales y éticos de la civilización occidental. Nos basamos en 3 pilares: una economía de libre mercado, una política liberal, los típicos 3 pilares que defendía Michael Novak, y todo ello, esa política liberal con separación de poderes, igualdad de todos ante la ley, dentro del marco de lo que es los principios judio-cristianos y los del derecho romano y los del derecho romano y la filosofía griega. Todo ello con el objetivo, y lo voy a leer para no equivocarme, que aquí con la Iglesia no quiero topar más de lo que sea necesario, defendiendo el bien común, que no es el bien de la mayoría, sino lo que desea la mayoría, sino aquello que favorece al conjunto de las condiciones de vida social que permitan a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección, es decir, lo que es la economía de libre mercado y la política y una sociedad política plural. Bien, pues en este marco iniciamos hace 2 años la colección de Cristianismo y Economía de Mercado, de la cual hoy vamos a hablar de los 3 últimos libros. Uno que se presenta aquí, que es el de don Francisco José Contreras, y 2 que acabamos de presentar. Uno que es el dedicado al centenario del nacimiento de Rafael Termes, que se llama Un liberal cristiano, homenaje a Rafael Termes. Ese se presentó hace poco, se presentará otra vez probablemente en Sevilla, y es un libro donde se recopilan artículos, ensayos más bien, muy poco conocidos de Rafael Termes, y sobre todo donde se recoge la figura de este personaje, fallecido hace unos años, que era, además de ser un gran montañero, era un gran defensor de la economía de libre mercado y tenía una mentalidad renacentista, porque se dedicaba a escribir de ética, de banca, de sistema financiero, de globalización, de salarios, de todo. Para mí, y aquí me imagino que no estaréis o no estarán de acuerdo, es la principal figura del liberalismo cristiano en España del pasado siglo. Hubo otras, pero y sigue en vida todavía Jesús Huerta de Soto, está Reig, que acaba de fallecer desgraciadamente, que es otro de los fundadores del liberalismo en España, pero para mí Rafael Termes es el que tiene esa visión general de todos los problemas que afectan a la sociedad desde un punto de vista liberal cristiano. Escribió bastantes libros, no quiero decir cuáles, y aquí lo que hemos hecho ha sido seleccionar como 15 artículos
empezando por la tradición hispana de la libertad, uno fundamental que se llama Capitalismo y Ética, que lo recomiendo a todo el mundo su lectura, porque fue uno de los principales ensayos sobre esta relación y sobre la ética del capitalismo, muy relacionado con el libro de Antropología del Capitalismo, donde daba una visión antropológica del capitalismo como la base no más eficiente, que sí lo es, y más eficaz, que sí lo es, sino también desde el punto de vista moral de defensa y el que más se acomoda a la libertad humana, que es para mí, y era para Rafael Termes, el principal don que se le ha concedido al hombre en su creación, la libertad. Y eso es una libertad que Rafael Termes lo ha defendido en toda su vida. Tiene una tercera parte donde también la recomiendo. Bueno, yo recomiendo todos los que he escrito, todos los que haya escrito, porque habla de la doctrina social de la Iglesia y el capitalismo y todo lo que se llama el debate que ha habido entre doctrina social de la Iglesia y capitalismo, que en el fondo en conversaciones es más bien la doctrina socialista de la Iglesia y el capitalismo. Pero bueno, eso no lo dice él y defiende esa compatibilidad. Luego habla de la sociedad del bienestar, y la sociedad del bienestar le dedicó un libro que se llama El Libro Blanco de la Economía del Bienestar, un libro blanco que no era blanco, era un libro con tapas verdes, entre otras cosas porque él me dijo, no, es que las tapas blancas se ensucian mucho. Pero bueno, esto era la típica anécdota donde planteaba ya hace más de 20 años, antes incluso que el Círculo de Empresarios, las pensiones privadas, las pensiones con tres enfoques, una pensión básica, pero siempre desde el punto de vista de la capitalización y defendiendo el sistema chileno. A continuación habla de las perspectivas de Europa desde el año 2003, que es cuando las escribió y que desgraciadamente acierta. Habla de la globalización y los países en desarrollo, de lo que es la empresa y del sector financiero. La empresa es en la parte séptima y el sector financiero en la parte octava, donde se niega a aceptar la condonación de la deuda, que en aquel momento los papas que han pasado, todos han hablado de la condonación de la deuda y él se oponía, frontalmente no, pero se oponía criticándolo acerbamente. Y acaba con un deseo personal sobre un futuro mejor para la sociedad. Él hablaba de la sociedad española y se llama El liberalismo económico es el camino para el mejor futuro. No quiero extenderme más porque sobre todo quiero que Francisco José Contreras presente su libro y porque además quiero presentar otro cuyo editor no ha podido venir, Mario Sillard, desgraciadamente. Bueno, el libro lo tienen a su disposición, se lo recomiendo porque casi todos los artículos no son muy conocidos, o sea, no, que yo sepa, más de la mitad no están publicados. Entonces, es un aporte a lo que es el liberalismo cristiano, que es básico desde el punto de vista del Centro Diego de Covarrubias. El otro libro, que es el que editó Mario Sillard, se llama Libertad Económica, Capitalismo y Ética Cristiana. Bueno, este libro se empezó a gestar en el año 2009, cuando el autor Martín Ronheimer mandó un artículo que aquí se presenta como capítulo 5, y el capítulo 5 se llama Capitalismo, Economía de Libre Mercado y Bien Común, el papel del Estado en la economía. Bueno, eso se lo envió a Mario Sillard, le encantó y dijo hay que traducirlo. Y ahí se quedó pendiente. Pero en el año 2014 escribió un artículo, y Martín Ronheimer lo dice. Yo escribí un artículo que se llama El malvado capitalismo, la forma económica del dar. Se lo envió a una revista católica española de amplio, que se difundía por toda España,
y por razones de inoportunidad no se lo aceptaron, lo cual encaja mucho en ese enfoque, digamos, socialista que desgraciadamente está teniendo, y sobre todo en los últimos 4 años, la Iglesia Católica. Pues bien, Martin Ronheimer, el autor, es suizo, tiene, me parece, son 65 años, es un sacerdote suizo, es miembro del Opus Dei, vive en Austria y es una persona que se confiesa como economista austríaco. Creo que es uno de los 2 o 3 que hay entre las, vamos, muy poquitos, no sé, pero yo solamente le he conocido a él y al sacerdote que está, el padre Roncero, que está en Guatemala, si mal no recuerdo, ¿sí? Que también es miembro del Diego de Covarrubias. Martin Ronheimer es un filósofo moral y al contrario, bueno, no al contrario, y se caracteriza por la profundidad de sus análisis y por estar centrado en la filosofía moral y su encaje con el capitalismo. Hubo un artículo muy interesante de León Gómez Rivas en el Juan de Mariana, donde habla claramente de lo que el profesor Ronheimer dice a favor de la economía austríaca, la profunda unión de economía, antropología, ética y filosofía moral y el papel innovador y creativo del empresario en un mundo imperfecto. Y es el que mejor, este capitalismo, esta economía de mercado, la que mejor ha captado la esencia de la economía de mercado como sistema de coordinación social mutuamente beneficioso. Se dedicó desde entonces y está en Suiza en un centro de economía austríaca, fundado por él este centro. Junto a este enfoque humanista añade la crítica austríaca, y le cito de nuevo, a un excesivo intervencionismo distorsionador del Estado como la verdadera causa del posible mal funcionamiento del mercado, sobre todo los temidos ciclos coyunturales de booms y recesiones, debido a un sistema monetario con su continua tendencia a la expansión crediticia desordenada, orientada solamente a la ganancia rápida a corto plazo. Esto lo expone muy bien León Gómez Rivas en un artículo y, sin embargo, a pesar de esta crítica y de demostrarlo, los detractores del capitalismo han sembrado, y también le cito a Martin Ronheimer, una cultura de la envidia, irresponsabilidad monetaria, falta de moderación fiscal, consiguiente de endeudamiento público, que son las principales causas de nuestros males económicos y sociales presentes. Yo creo que en España está muy claro. Y luego, además, lanza una especie de anatema muy, muy claro, hablando en contra de aquellos que lanzan juicios morales sobre el capitalismo y la economía de mercado, diciendo que lo hacen sin conocimiento de las leyes y principios económicos más básicos. Todo el mundo recuerda la condena de la usura o esa frase reciente de esta economía mata. Y él lo dice claramente, dice, señores, sin conocimiento de las leyes y principios económicos más básicos. Y se alinea con Peter Wittke, que donde dice que no hay nada peor que un economista que solo sabe economía, excepto quizás un filósofo moral que no sepa nada de economía, que es lo que creo que está ocurriendo en todas las aulas vaticanas. No quiero extenderme más porque me creo que me he extendido demasiado. Y recomiendo a todo el mundo el libro que vaya o está a punto ya de la segunda edición, porque se está distribuyendo por todo el mundo y donde habla absolutamente de todo: libertad, autorresponsabilidad del ciudadano, el verdadero sentido de la justicia social con Hayek, la ética de la economía de mercado, Mises, etcétera, etcétera. El libro, de verdad, es una joya y es una joya que estamos orgullosos de haberlo presentado en el Centro Diego de Covarrubias, siendo Mario Silar editor y motor de la idea. Y le paso ya, y perdón, a Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho, y que va a presentar su obra desconocida, vamos, de hecho se presenta aquí, en defensa del liberalismo conservador.
Muy bien, pues muchas gracias, Vicente, y muchas gracias al Centro Diego de Covarrubias por haber facilitado la publicación de mi libro, mi librito, habría que decir, es poco más que un folleto, es un opúsculo. Y también gracias a Liberación por concederme hoy la posibilidad de presentarlo. Bueno, creo que María Blanco publicó hace unos años un libro sobre las tribus liberales, ¿no? Y las guerras intestinas entre las tribus liberales. Bueno, pues vengo aquí a defender a mi tribu liberal particular, que sería el liberalismo conservador. Y es una tribu muy atacada, puesto que frecuentemente, cuando surge la cuestión en las redes sociales, o discuto con otros liberales, muchos me dicen que el liberalismo conservador es una contradicción en los términos, es un oxímoron, ¿no? Y que todo liberal es anticonservador por definición. Y a continuación siempre me suelen asestar el famoso capítulo de Friedrich Hayek, ¿por qué no soy conservador? Bueno, yo precisamente en este libro dedico un capítulo, el capítulo 4, al análisis de ese famoso texto de Hayek. Yo creo que hay se basa en un gran equívoco terminológico, es decir, el conservadurismo que está criticando Hayek no es el conservadurismo que defendemos los liberal conservadores. Cuando Hayek habla de conservadurismo está pensando en cierto reaccionarismo antiliberal del siglo XIX, está pensando en Demestre, está pensando en Bonald, en Donoso Cortés, quizá por su origen centroeuropeo, ¿no? Por su background centroeuropeo. Bien, no ese es el conservadurismo que reivindicamos los liberal conservadores, sería más bien el conservadurismo anglosajón. Entonces, en este libro yo lo que defiendo es no solo que el liberalismo conservador es coherente, tiene derecho a existir, sino que además sostengo que el liberalismo clásico, es decir, el liberalismo de Locke, de Montesquieu, de Tocqueville, de Adam Smith, etcétera, o de Bastiat, fue liberalismo conservador. La tradición central del liberalismo era liberal conservadora. Y en los últimos tiempos asistimos a una degeneración libertaria de esa gran tradición liberal conservadora. Por tanto, este libro está escrito en polémica con los libertarios, o quizás hubiera tenido que matizar más. Es cierto que hay algunos libertarios que se dicen conservadores, la rama llamada conservatarian. Bien, yo realmente en este libro me sitúo en posición polémica, contraposición polémica con la rama progre, digamos, del libertarianismo, ¿no? Serían los libertarians que dicen en Estados Unidos. Bueno, no tengo tiempo aquí de resumir el libro. Obviamente, cuando hablo cuál sería el rasgo diferencial del liberalismo conservador, cuál sería la faceta conservadora, pues yo diría que dos ideas. De un lado, la no absolutización de la libertad, es decir, la libertad es un valor importante, pero debe mantenerse en equilibrio con otros principios también importantes. Hace poco salió un libro que me pareció muy interesante, no lo he citado aquí porque no lo leí a tiempo, es muy reciente, un libro de Schlüter, Nathan Schlüter y Nikolai Welzel. Es precisamente un diálogo entre un liberal conservador y un libertario, ¿no? Schlüter, que es el liberal conservador, decía que lo que caracteriza el liberalismo conservador es la búsqueda de un equilibrio entre tres instancias que serían la libertad, la tradición y la razón. Y cualquiera de esos principios absolutizado y prescindiendo de los otros dos puede llevar a la sociedad al desastre. Los tres deben mantenerse, digamos, en una interacción equilibrada y deben compensarse recíprocamente. Realmente el término conservador o la etiqueta conservador o conservadurismo, en el sentido que yo lo atribuyo, es de aparición relativamente reciente. Realmente surgió más bien en Estados Unidos, en el mundo anglo y específicamente en Estados Unidos, a mediados del siglo XX. Y esto como respuesta a una nueva, o mejor dicho, anterior degeneración de la etiqueta liberalismo, que fue la que protagonizaron los llamados progressives, es decir, los liberals de Roosevelt y de los que construyeron el gran gobierno a mediados del siglo XX en Estados Unidos y en el mundo occidental en general, ¿no? Los que construyeron el sistema de seguridad social, etcétera, el Estado grande. Bueno, es que esos siguieron llamándose liberals, ¿no? De tal forma que al día de hoy, como es conocido, en el mundo anglosajón los liberals son los de centro-izquierda o incluso de izquierda, ¿no? Son socialdemócratas en lo económico y progresistas en lo moral. Obama es un liberal emblemático, Hillary Clinton es una liberal. Cuando esto empezó a ocurrir,
una serie de autores que no estaban de acuerdo con esa desviación empezaron a llamarse a sí mismos conservadores. Por ejemplo, Russell Kirk, por ejemplo, William Buckley, fundador de la National Review, o por ejemplo el mismo Goldwater, ¿no? Barry Goldwater, que competiría por la presidencia contra Johnson en 1964. Obviamente el conservadurismo que reivindicaban no era el conservadurismo antiliberal del siglo XIX, era un conservadurismo que lo que intentaba conservar era el pensamiento de los padres fundadores americanos. Y es lo que define a esta gente. Es decir, la pretensión de mantenerse fieles al ideario original de Estados Unidos, que era un ideario liberal conservador. Y precisamente dedico en el libro un capítulo al análisis del pensamiento fundacional de Estados Unidos, ¿no? En fin, y diríamos el liberalismo conservador como un rasgo insertado en el ADN histórico de Estados Unidos. Estados Unidos me parece la nación liberal conservadora por antonomasia. Cuando ese digamos, liberal conservadurismo de mediados de siglo se define en oposición a la degeneración socialdemócrata del liberalismo. Pues bien, ahora yo creo que estamos asistiendo al desarrollo, a la eclosión de una nueva generación liberal conservadora en la que incluiría autores que son mis referencias intelectuales, ¿no? Robert George, por ejemplo, el gran filósofo del derecho de Princeton, o Samuel Gregg, o Richard John Neuhaus, que ya murió, o Michael Novak, fallecido recientemente. Todos ellos son liberales, o el padre Sirico, el presidente del Instituto Acton. Todos ellos son liberal conservadores en el sentido que yo defiendo. Y la nueva desviación del liberalismo no es ya tanto la socialdemócrata, aunque siga estando ahí, sino más bien una degeneración libertaria en los asuntos morales. Y gran parte del libro está dedicado a eso. Es decir, la segunda idea que caracteriza al liberalismo conservador es la convicción de que la sociedad abierta, la sociedad libre, requiere una atmósfera moral muy determinada. Requiere, digamos, un ecosistema moral-cultural muy específico. Y si no lo tiene, si desaparece ese ecosistema, la libertad llega a ser insostenible, ¿no? Peligra la sostenibilidad de la libertad. Por tanto, esta es otra de las obsesiones definitorias del liberalismo conservador, la preservación, cómo podemos hacer para preservar esa atmósfera cultural que permitió el desarrollo de la libertad y que es esencial para su supervivencia, es esencial para su sostenibilidad. A contrario, lo que caracteriza al libertarianismo progre es, digamos, la indiferencia respecto al deterioro de esa atmósfera moral cultural que permitió el desarrollo de la libertad. Esto puede sonar muy abstracto, pero se comprende mucho mejor si aterrizamos en temas concretos, temas como, por ejemplo, el de la familia, es decir, esa atmósfera moral cultural incluye dos tipos de cosas. De un lado, la práctica generalizada de ciertas virtudes, y esta es una idea, digamos, constantemente reiterada por los clásicos del liberalismo, sobre todo en Estados Unidos, es decir, no es viable una sociedad libre sin ciudadanos virtuosos. Digamos que la libertad hay que ganársela, por tanto, no es admisible esa digamos, frontera de separación impermeable entre la esfera pública y la esfera privada, que es algo que gusta mucho a los libertarios. No, la esfera privada solo me concierne a mí, eso es no tengo que rendir cuentas ante nadie ni ante la sociedad de lo que hago en mi vida privada, eso es sagrado, etcétera, etcétera. Bueno, no, es que las conductas privadas tienen consecuencias públicas, ¿no? Y si no se cultiva la virtud en la esfera privada, la libertad en la esfera pública termina siendo insostenible. Eso pensaban, por ejemplo, los fundadores de Estados Unidos y me parece que lo demuestro abundantemente en el capítulo correspondiente. Hace falta practicar las virtudes y hacen falta instituciones de la sociedad civil. Es decir, hace falta ese tercer espacio, la sociedad civil, la buffer zone, la zona de amortiguación o zona entre el Estado y el individuo, constituida por instituciones como las iglesias, las asociaciones cívicas, voluntarias y especialmente las familias, quizá la institución clave de la sociedad civil. Y en los últimos tiempos asistimos a una crisis de la familia. Los libertarios dirán que no, los libertarios dirán que simplemente están apareciendo nuevos modelos de familia. Bien, los liberal conservadores consideramos que fenómenos tales como el hundimiento de la tasa de nupcialidad, por ejemplo, cada vez menos gente se casa, el matrimonio está en vías de extinción, está siendo desplazado por
la unión libre, por la pareja de hecho, que implica un compromiso el compromiso de la pareja es mucho menos firme, digamos, es más efímero, más revisable, y esto tiene consecuencias sobre los hijos. Por ejemplo, para empezar, es menos probable que se hayan engendrado hijos por una pareja de hecho que por un matrimonio, esto es comprobable estadísticamente. De esta forma, el problema es relacionable con el otro terrible problema que se le plantea a la sociedad occidental, que es el hundimiento de la natalidad, el invierno demográfico. Y, en fin, los liberal conservadores enfocamos esto como un problema, mientras que los libertarios progres lo enfocan pues simplemente como una saludable manifestación de la aparición de nuevos modos de familia y, en definitiva, ampliación de la libertad personal. Ellos se alegran de esto porque dicen, bueno, están cayendo viejas convenciones caducas, viejos tabúes, y ahora cada uno es más libre para montar su vida privada y su vida amorosa, su vida sexual, su vida familiar, como prefiera. Bueno, tendría que decir muchas otras cosas, pero creo que he dado pues algunas pinceladas que espero pues puedan animar a alguien a explorar el libro. Muchas gracias.